¿Qué tal, queridos amigos? Buen principio de semana. Mal andan las cosas cuando no se reconocen que las catástrofes tienen responsables. Lo vimos con la tremenda caída del tramo de línea 12 que pasa por Tláhuac, una alcaldía todavía dominada por Morena, de las pocas que le quedan en la Ciudad de México. Pero también en cuanto al pozo, en cuanto a la plataforma petrolera que está cercana a Ciudad del Carmen, que estalló por efecto de una válvula. Las válvulas parecen ser las responsables nada más, y no quienes instalaron ni el metro ni las plantas. El hecho es que la comunidad mundial está protestando por el hecho del derrame de petróleo, de la fuga terrible que significa para el medio ambiente todo este desastre catastrófico, diríamos, en el Golfo de México. Por supuesto que López Obrador dirá que no es su responsabilidad, pero la es en cuanto a que él, como titular del Ejecutivo, tiene la función, la responsabilidad, el deber de evitar que catástrofes así sigan ocurriendo en México. Ya empezaron por todas partes. Y esto es demostración de que el país está siendo cada vez más vulnerable. Fíjense ustedes, aparte de que, como ya se dijo, se tienen registradas en sus casi 1000 conferencias mañaneras 56,000 mentiras, mentiras o imprecisiones o bien justificaciones sin sustento. 56,000. Es el rey del montaje, no hay duda alguna, López Obrador. Pues además de eso, ha mentido sistemáticamente sobre los índices que más nos interesan como mexicanos en cuanto a la economía global. Miente, por ejemplo, en el aspecto de la violencia. Dice que ya se han amortizado los crímenes, los domicilios, que ya es posible sentirnos más tranquilos porque el índice va a la baja, de acuerdo a lo que dice su nueva secretaria de Seguridad Pública. Pero no es así. Durante el gobierno de Felipe Calderón se tienen puntualmente registrados 30,572 homicidios por parte de las bandas delincuenciales de la mafia que cada vez tiene más territorio. Con Peña se llegó a 42,658, esto de acuerdo a los registros oficiales. Yo no estoy muy de acuerdo porque tengo, como dice López Obrador, otros datos, pero otros datos que están relacionados con los informes de las propias agencias de inteligencia que dominan el territorio nacional. Pero es lo que está registrado oficialmente. Pero con Andrés Manuel, en solo 3 años, ¿qué digo? Menos de 3 años, porque los 3 años los va a cumplir el 30 de noviembre, si es que los mexicanos lo seguimos permitiendo. En solo 2 años, 9 meses, para decirlo más claramente, se han producido 89,041 homicidios a causa de los enfrentamientos de las bandas delincuenciales. Casi o más que el doble, que lo que ocurrió durante el régimen peñista, que tanto cuestionamos y con razón. Mientras tanto, él habla de que él gobierna para los pobres. En su informe destacó muchísimo el hecho de que habían las remesas llegado a niveles récord, con 4,500 millones de dólares en un solo mes y casi o más de 15,000 millones de dólares en lo que va de este terrible año 2021. Ya es terrible, hay que decirlo. Ya vamos a la mitad y podemos calificarlo así. Pues bien, decía él que la economía de la miseria, la economía que tiene que ver con las remesas, nos demuestran que hay potencialidad cuando no hay producción, cuando no hay recuperación económica, cuando no hay bases para creer que en la perspectiva a futuro haya perspectivas mejores para la nación. Pero no dice
que en cuanto a pobreza neta, solamente lo que se refiere a nuevos pobres, en 2018 se tenían 61 millones 100 mil nuevos pobres, y en 2020 la cifra ha aumentado a 70 millones 900 mil, es decir, casi 71 millones de nuevos pobres. ¿Con qué cara va a seguir hablando López Obrador de que está combatiendo la pobreza a base de bonos para los adultos de la tercera edad y para los niños? Esto no tiene justificación. Todos los adultos mayores podemos entenderlo, sobre todo aquellos que ya no están en capacidad de producir, porque a los que sí están en capacidad de producir, más les valdría tener un trabajo en el que pudieran desarrollarse hasta que ya no puedan más, porque el trabajo le da vida a los seres humanos. Esto está probado científicamente. Cuando el ocio vence, la muerte se acerca. Y esto es exactamente lo que no queremos. Queremos sí que los adultos mayores tengan un respaldo, pero que también tengan una oportunidad de producir, y de producir para México, porque los adultos mayores son, aunque no lo quieran creer, los que más se aferran al concepto nacionalista y al patriotismo. Pues bien, tenemos también el Producto Interno Bruto, que es aquel que resume lo que ha crecido o decrecido el país. Bueno, el decrecimiento no es un término que usan los economistas, pero es un término que entendemos todos. Cuando está menos cero, pues tenemos que hablar de decrecimiento, aunque ellos digan crecimiento a la baja. Son términos. Pero en cuanto al PIB, Producto Interno Bruto, con Cedillo descendió a menos 0.6%. Con Fox aumentó a más 0.3%, muy poca diferencia. Con Calderón mejoró el Producto Interno Bruto a más 2.2%. Claro, detesto la administración de Felipe Calderón porque trajo consigo el comienzo de la militarización del país y también el inicio de una serie de acuerdos soterrados con los Estados Unidos que iremos dando cuenta de ellos poco a poco. Con Peña se dio que el PIB subió 1.8, es decir, bajó 4 décimas de acuerdo a la administración anterior. Todo esto son datos oficiales, evaluados precisamente por la Secretaría de Hacienda. Pero con López Obrador, el PIB está menos 4.4%. Menos 4.4%. ¿Y cuánto debemos los mexicanos? Porque todo esto no lo dijo en su informe, o lo planteó de otra manera. Dijo que la pandemia, que si el pasado, que si las herencias de Peña y de Calderón, que si tal y tal y tal, echándole la culpa a todos menos haciendo una autocensura de su propio comportamiento político y administrativo. Pues bien, la deuda pública durante el gobierno de Calderón llegó a 3.5 billones de dólares. 3.5 billones. Con Peña se aumentó casi al doble, a 7.1 billones. Con Andrés Manuel, en solo 3 años, ya se alcanzaron 12.3 billones. Esto quiere decir, sinceramente, que en menos de 3 años de gobierno ha aumentado la deuda pública de nuestro país en 5.200.000. Eso es para pensarse. Pero hay algo más. En el último año se logró el máximo histórico de endeudamiento, al alcanzarse 1.6 billones de dólares. Señores, esto es inaudito, es incalificable, es sencillamente una barbaridad. Si no nos damos cuenta de ello
y seguimos creyendo a pie juntillas en una de las 56,000, o en 1,000, o en 2,000, o en 5,000, o en 10,000 de las mentiras de Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, estaremos hundiéndonos con el país también. Parece que la teoría acerca de que hay que empobrecer a todos para que se pueda dominar más a las multitudes, a las masas, es la que es arenga del gobierno de la Cuarta Transformación. La pobreza por un lado, el terror por el otro, dándole territorio exclusivo a los narcotraficantes, con los que también se lleva Andrés Manuel. Los periodistas somos peores que los narcotraficantes a su vez. Bueno, ciertos periodistas, porque el espejo de la Cuarta Transformación es el famosísimo Lord Molécula, o también Lord Pirata, o también Lady Congo. Dije Combo porque me acordé de lo que come Andrés Manuel, o comía cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces. Le encantaba comer sus combos. Pero esta señora, la que dice que es reportera, dijo que Andrés Manuel era tan fuerte como un hombre del Congo. Y lo que vimos en su informe de julio pasado, ya no sé cuántos van, porque cuando quiere hablar de más, cancela la mañanera y entonces él se va sin preguntas ni respuestas, solito, durante el tiempo que le dé la gana. Pues bien, ahí, entre otras cosas, se le vio al señor absolutamente en decrepitud, al alza, grandes ojeras, arrugas en la frente, natural por la edad, pero lo que no es natural es que cada vez habla con mayor dificultad, es que cada vez dice incoherencias que no son, bajo ningún tipo de concepto, entendibles. Cada vez se muestra más viejo en la conciencia, en el cerebro y en el corazón. No se trata de que la juventud termine a tal o cual edad. Hay juventud que se extiende hasta el final de la vida. Y en cambio, hay juventud que se acaba por dentro al primer embate de la realidad. Hay quienes claudican pronto. Hay quienes, sin claudicar, se van hundiendo en su propia castración mental. Y este es el caso del señor López Obrador. Al hablar de tantas mentiras, al decir que otros son los que mienten, se está poniendo él el saco de una cuarta transformación que no se logró. Es el gato pardo de Andrés, como lo califiqué en mi obra más reciente. El gato pardo, que fue una parte de la teoría de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, el italiano que dijo que hay un modelo de gobierno que significa o que busca, al hablar de cambiar todo, para que no cambie nada. Cambiarlo todo, pero sin cambiar nada. Moviendo las cosas de su lugar, pero volviéndolas a poner en su sitio. Esto es el gatopardismo de Andrés Manuel. Lo he mencionado, he escrito un libro sobre él y lo conozco a fondo. No son simples y sencillamente banalidades como la que el propio Andrés Manuel maneja cuando fustiga a quienes ya no podemos estar, ni pensar, ni actuar como él. Señores, perdónenme, pero no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.